Saludos amigos, hoy 12 de agosto, lunes que inicia semana y por tanto nos coloca en la antesala de la celebración del primer año de gobierno del presidente Danilo Medina, encabezando lógicamente al Partido de la Liberación Dominicana. Eso nos permite que aprovechemos la semana completa, ya que será hasta el viernes cuando se celebrará justo el año de gobierno, para pasar revista lo acontecido en este año. Sin duda que una primera luz que aparece inmediatamente en el horizonte es que el gobierno logró no solamente restar el efecto que muchos predijeron de críticos de la oposición, principalmente economistas, incluso independientes, generaría la reforma fiscal. Muchos dijeron que eso iba a provocar un desconcierto en muchos sectores productivos y que la reforma iba a desestabilizar incluso zonas completas de la estructura productiva del país. No fue así, la reforma ha sido asimilada, quizás no ha causado todavía, pero las reformas fiscales nunca producen lo que proyectan inmediatamente, sino en el tiempo. Quizás no ha producido los ingresos proyectados por el gobierno, 1.5, 2 puntos porcentuales de incremento en la carga fiscal, pero impidió que siguiera bajando, que lo que estaba aconteciendo era gravísimo. De un 17% a que llegara toda la carga fiscal dominicana, ya estaba en 13 puntos y fracción. Entonces eso ya éramos el primero o segundo del continente con carga fiscal más baja en un país donde estamos pujando por salir del atraso, incrementando notablemente inversiones en infraestructura, mejoramiento de servicios, cosas que nadie puede negar, aunque vi en un titular ahí hoy que los desplazados por la tercera línea de metro van a ser desarraigados. Bueno, ¿y cuándo no desarraigan las grandes obras? Incluso cuando no elevan de nivel, porque no es cierto que tiene que ser un desarraigo para bajar de nivel, eso no es verdad. Hace unos días pasaba por el Ancón, el famoso sector aquel que se desplazó en tiempo de Balaguer, el primero de los grandes desplazamientos para proyectos de vivienda. El Ancón es el barrio que está en la margen oriental del puente de Duarte, que se ve hoy muy arbolado a ambos lados del puente, de la cabeza del puente Duarte. Eso estaba lleno de viviendas que prácticamente caían al río Sama. Cuando Balaguer, hace más de 3 décadas, decidió movilizarlo hacia un proyecto nuevo de viviendas en el extremo norte de la ciudad. Y allá fueron a parar la mayoría de esas personas. Se dijo que en vano se produjo el desplazamiento. Pues no, porque el Ancón fue, al mismo tiempo fue intervenido para construir algunos edificios del gobierno, pero también toda la ribera del río fue arbolada. Y ahí está. Buena parte, eso sí, de lo que fueron trasladados del Ancón a viviendas en el extremo norte de la ciudad, en el este más bien, perdón, en el oeste de la ciudad, están ahí. Una buena parte de ellos negociaron y se dijo que intentaron regresar, pero no es verdad que lo hicieran, porque el Ancón está ahí. El Ancón reconvertido está ahí, lleno de árboles. Entonces se ha demostrado que sí, que cuando se toman las previsiones y se traslada masivamente a quienes están
residiendo en lugares de riesgo muy elevados, como es el caso de Lancón, resulta exitosa la movilización. Y no hubo ningún desarraigo. Y se le llevó tan lejos como de ahí, ¿cómo que se llama el proyecto ese? Donde están los de Lancón, allá en el extremo de por donde está la cervecería. ¿Cómo se llama el proyecto ese? Donde está la Cervecería Nacional Dominicana. Ahora, allá, Bohemia. Ahí en ese lugar se ubicó y perfecto, y eso estaba muy lejos de Lancón. Eso es pegado a más atrás de la zona, por Mano Guayabo, a la entrada de Mano Guayabo. Imagínense ustedes. Y toda esa gente que vive en ese residencial simplemente se reubicó. Lo mismo va a pasar cuando el gobierno produzca el traslado de los que viven ahora en las orillas del río Ozama, Isabela, allá en la zona donde, en la barquita, tanto en la barquita pegada al puente como en la barquita de la parte de atrás. Porque esos desplazamientos, si se proyectan correctamente y se aplica la autoridad, terminan siendo exitosos. Y lo tienen que ser, como va a ser exitosa la construcción de la avenida del Puerto, desde el puente Peinado hasta el puente Duarte, que ya tiene unos 1.200 metros construidos, porque tan pronto se produzca eso y se une a la avenida Camaño con esa avenida, todo lo que es los barrios que van a parar a orillas de los Ozama y de la Isabela van a ser recuperados y rehabilitados, contrariando así a líderes de la pobreza que han estado pregonando siempre y oponiéndose a todo tipo de acción. Eso que ustedes ven es la reminiscencia de eso. Familias pagan con desarraigo y pobreza la construcción de la línea de metro. Eso mismo decía el padre Cela cada vez que se proponía un plan para resolver el problema a orillas del río Ozama e Isabela. Y muchos otros líderes de la pobreza se han constituido en líderes de la pobreza. El progreso trae consigo lo que llaman ellos desarraigo, que no es más que traslados a sitios donde sí pueden sobrevivir con dignidad. Ahí no le espera ningún futuro los que viven ahora mismo en la barquita, ningún futuro, que no sea la muerte por crecidas de río o derrumbes. Entonces, insisto en que el gobierno, que está precisamente en esos propósitos, está por el camino correcto, como también demostró que puede manejar el déficit fiscal incluso exagerando la nota, como lo hizo en el primer trimestre, que se sometió a un riguroso control, disminución de gastos, al punto de que paró el crecimiento, que se ha recuperado en el segundo trimestre y que todo indica terminará cumpliendo con las expectativas del gobierno de un crecimiento de más del 3% del Producto Interno Bruto. Él lo ha hecho con todos los factores macroeconómicos en orden y recuperando sectores importantes, porque el que niegue que la agropecuaria dominicana se encuentre en este momento en un segundo aire, activando por todo el país, diversificándose también activamente, con el presidente mismo al frente de esa acción, trasladándose todos los fines de semana a las estructuras medianas y pequeñas, por dispersas que estén, para que el agro y la pecuaria del país retomen su condición de grandes exportadores. Una información gratísima es que, por ejemplo, los vegetales chinos que se producen en La Vega, en lo que va de año ya llevan 130, 140 millones de dólares, casi multiplicando lo que se exportaban hasta hace unos años, que los productores de banano de la línea tienen garantizada colocar más de 300.000 toneladas métricas de banano este año y van cumpliéndolo.
Entonces, el presidente, que ayer, por cierto, estaba de nuevo, ahí lo ven ustedes, en Santa Ana, en Villatapia, allá en la provincia de Hermanas Mirabal. Allí visitó a productores de mermeladas y dulces, y también estuvo en la sede de la Asociación de Productores de Cacao del Cibao. En ese lugar el presidente le dio garantías tanto a los productores de mermeladas y dulces de que le va a facilitar algunas acciones que ellos han venido reclamando por mucho tiempo, entre ellos acceso, caminos de acceso, también vehículos para trasladar a los niños y a los estudiantes a centros de estudios que le quedan lejanos y que no tienen forma. Y habló también con el CEPROR, que es el Centro Educativo y Promoción Rural, que está en Santa Ana, en Villatapia, y allí les dijo que los va a apoyar en una serie de planes que tienen para la promoción rural y elevación de los niveles de conocimiento de los productores del campo. Interesantísimo. Y así, el presidente, esto que está haciendo, ha hecho que el campo esté renovado, que la agropecuaria del país se haya reactivado de tal manera que aquí no falta nada, absolutamente ninguno de los alimentos básicos, todos están garantizados. La semana, como les digo, va a ser, sin duda alguna, aprovechada hasta el viernes, que es cuando se cumple el primer año, para hacer un repaso de los grandes logros de este gobierno en este primer año, que sin duda alguna ha devuelto la fe en el crecimiento con estabilidad, asunto de lo que se ha beneficiado el país, este pueblo, en los últimos 8 años, y que no nos cabe duda, recuperándose de una situación de casi total descalabro de la economía y de la sociedad en los años 2003-2004. Así, como les digo, se aprecia en todos los sectores, incluyendo el sector financiero, el sector bancario, que resultó prácticamente descalabrado. Bueno, pues ya se es uno de los más acreditados del continente, con ganancias extraordinarias. Ahora de lo que se habla es de la manera como se va a limitar o a regular los extraordinarios beneficios de los fondos de pensiones, que acumularon un 30%. En resumen, que esta semana nosotros aquí desde Diario del 4 haremos un esfuerzo por analizar los resultados de este primer año y proyectar los acontecimientos para los años por venir. Buenos días, don Orión. Bueno, le iniciamos una semana con entusiasmo, sin duda alguna, y con buenos vientos. Así es, este viernes 16, aniversario de la restauración de la República y del primer año del gobierno del presidente Danilo Medina, que a pesar de que las encuestas que se han señalado ya ronda el 90% de aprecio de la población, el gobierno del presidente Medina, uno no deja de pensar cómo se manipulan en nuestro país el discurso, las informaciones. Yo le pongo un ejemplo. Una de las instituciones que va con frecuencia al parque, al Parque Independencia. Pero ellos han cogido la lira para ellos, que es un cuadrito. Yo estaba buscando algo en internet y encuentro que en su momento el presidente de esa institución estaba respaldando las acciones del general retirado, que fue jefe de la policía, el señor Candelier, cuando el señor Candelier amenazó con que haría tales y cuales medidas en las elecciones pasadas. Bueno, por un lado estaba pidiendo la Candelier que tierra arrasada, y por otro lado están haciendo el juego de civilista en el país. Pero bien, yo lo que me quiero referir, y yo creo que esta semana a nosotros nos va a ser muy útil
poder analizar el comportamiento del primer año del gobierno del presidente Danilo Medina, porque de alguna manera también podemos nosotros aportar al debate público. Por ejemplo, se señala elementos tan extraños para el debate como que los sectores de la economía que crecieron son los que no generan empleo, por un lado. Por otro lado, se señala que el Congreso fue muy generoso con el gobierno. Y ya, ahí terminó todo, porque no pueden decir que es un gobierno represivo, un gobierno corrupto, un gobierno que abandona los sectores de menores ingresos, un gobierno que no ha democratizado el crédito, etcétera. Entonces, esas dos cosas uno tiene que señalarlo, los dos elementos que se establecen. Lo del Congreso, que ha sido generoso con el gobierno, se parte de un criterio de que el Congreso es controlado por el Partido de la Liberación Dominicana, que también es el dueño de la silla presidencial. Bueno, yo no sé qué se quería. El Congreso ha sido siempre contestatario, el Congreso siempre ha modificado leyes, el Congreso ha participado muy activamente. Ese Congreso, poco reconocido por la sociedad dominicana, ha participado muy activamente en leyes de mucha importancia, los códigos, bueno, para comenzar la Constitución de la República, pero todos los códigos fundamentales, las leyes fundamentales, y el gobierno se la ha devuelto en la medida en que lo considere pertinente, como es el caso de la ley de modificación del Estatuto de las Fuerzas Armadas. Así, de golpe y porrazo, decir que el Congreso ha sido generoso con el gobierno, no parece siquiera muy creativo, de verdad lo digo, no parece muy creativo porque sí, ha sido generoso con el gobierno como todos los congresos donde el gobierno tiene mayoría, en Argentina, en Brasil, donde sea, así es. Lo de generoso parece un poco exagerado, como para tratar de poner una cortina de humo a logros que han sido bien claros del gobierno del presidente Danilo Medina. En cuanto a la economía de los Estados Unidos creció en el segundo trimestre del año 1.7. Y los sectores que más crecieron en la economía de los Estados Unidos fueron los sectores de las finanzas. ¿Qué decirle al presidente Barack Obama entonces? Que está Estados Unidos se mantiene en una crisis, su economía fundamentalmente de la deuda y de que no ha llenado las expectativas de la generación de empleo. El que compara lo malo no parece como que es tampoco una buena idea, pero yo simplemente lo pongo como referencia en razón de que Estados Unidos es el principal socio comercial de la República Dominicana y que contrario a la mayoría de los países de América Latina globalmente tiene un superávit con respecto a los términos del intercambio comercial con los Estados Unidos. Nosotros desde el DRK hasta para acá hemos consolidado un déficit en ese intercambio comercial con los Estados Unidos, pero aún así es nuestro principal socio comercial, tanto en las exportaciones como en las importaciones. El hecho de que la economía dominicana se mantuvo en el primer cuatrimestre, fundamentalmente en el primer cuatrimestre, virtualmente frenada, refleja dos cosas. La primera es que el gobierno atendió el reclamo del sector privado, especialmente el sector productivo y también del sector político, que dijo que el dispendio oficial se había convertido en una retranca para el desarrollo. Bueno, pues sencillamente el control fiscal llegó a colocar el déficit para ese trimestre en 0,9% del producto, cuando la proyección o lo programado debió ser por el 1,4%. ¿Por qué? Porque la proyección para final de año es 2.8, 2.7, 2.8, de manera que para el primer semestre debió proyectarse al menos en 1.4. En el primer cuatrimestre, es decir, 2 meses antes de completar el semestre, estaba en 0,9%. Tan fuerte fue el frenazo que el propio sector privado dijo, no tanto, acelera un poco, presidente. Y entonces comenzó en los 2 últimos meses para completar el primer semestre
ya con un recambio en el gasto público, pero fue el sector privado que pidió que frenaran. Que frenaron demasiado, bueno, ya eso es otra cosa. Pero sin embargo, esa combinación de una fuerte control en el gasto para tener a su vez fuerte control fiscal, extremo control fiscal en el primer momento, posiblemente sea la medicina que requería de golpe de fuerza el paciente para que se recuperara luego, como lo ha demostrado al ingresar ya al segundo semestre del año. La economía dominicana, yo digo que tuvo una combinación, a mí me parece novedosa, control del gasto, pero mejor redistribución de ese gasto. Por consiguiente, control y mejor calidad del gasto. Lo único que la mejor calidad del gasto tiene un componente de carácter político y de carácter filosófico, es decir, ¿qué usted entiende por mejor control del gasto? Nosotros los que estamos en esta mesa lo entendemos como mejor redistribución de la renta y del ingreso público y de los impuestos de los ciudadanos, en la medida en que usted lo pueda entender mejor. Y en ese sentido, no solo los viajes del presidente cada semana, dando por aquí, dando por allí a asociaciones agropecuarias, especialmente agrícola, pecuaria y agroindustrial. Si los propios periódicos sumaron y pasan de muchos centenares de millones de pesos, dentro de esa economía drástica que tuvo el primer cuatrimestre del mes, que fueron distribuidos para, a mi modo de verlo, quiero decir con toda humildad, crear lo que puede definirse como un nuevo capitalismo, un capitalismo de planta baja, que acerca o recorta la brecha tan amplia, tan grande, que se da entre quienes detentan el gran capital y quienes solamente administran miserias y precariedades. Y eso ha ocurrido a pesar de que la economía dominicana en los últimos 20 años ha promediado por sobre un 5% en su crecimiento, exceptuando los años aciagos del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Y esto es muy importante uno decirlo, o sea, fue la sociedad dominicana con su grupo dirigente y lo que pidieron que frenaran el gasto público. Ahora, el gobierno garantizó calidad en el gasto. Y por eso es que se da vuelta para acá, no, que lo que crecieron fueron tales sectores, no, que tal esto, no. Si no hubiera crecido ningún sector, pues no creció porque ustedes mandaron que frenaran el vehículo. Y aquí hemos nosotros señalado el momento en cuando estaba de moda lo del ¿cómo le llaman? El déficit fiscal colosal, como lo señala hoy el periódico Hoy en una nota no firmada. Nosotros aquí señalamos, muy humildemente también, y nosotros cuatro, que el déficit fiscal también era un instrumento que debía manejarse como cualquier otra variable económica de la economía. Usted sube más o sube menos, dependiendo qué efecto cause el ampliar ese déficit o el disminuir ese déficit, en parámetros que no salga de la exageración. Y dijimos aquí que si en el año 2010, 2011, no se emplean los sistemas estos de adelanto de factura a través de la banca privada, y por el contrario se hubiese aceptado la exigencia del Fondo Monetario Internacional de reducir 40.000 millones de pesos en el gasto, en lo que pestaña un pollo, en este momento estuvieran los escombros de las pobladas en la República Dominicana. Esa es la verdad. O sea, cuando usted le inyecta una medicina a un paciente que le crea un efecto secundario, el médico tiene que decir si el efecto secundario es mayor o menor que el mal que se estaba debatiendo en el momento en el cuerpo económico de la República. Y por eso que a ese efecto secundario que por el cual sobrevivió la anatomía política y social y estabilidad política del país, el gobierno del presidente Medina le aplicó la corrección del lugar, es decir, le hizo el frenazo dispuso de la economía en los primeros 4 meses. No a pedido del gobierno, a pedido de la sociedad dirigente del país, los empresarios y la clase política. Y cuando vieron la verdad, cuando no es lo mismo decir venga el diablo que verlo llegar, el sector empresarial le dijo al presidente, no, presidente, espérese, quítale el freno, un momentito, no tanto, presidente. No tanto. No tanto. No tanto. Lo que pasa es que mientras eso ocurría, el presidente Danilo Medina estaba todos los fines de semana
trabajando en la redistribución del ingreso. Ahora, busquen las economías de América Latina, busquen las declaraciones que ha señalado, los estudios que ha hecho la CEPAL y declaraciones como la del señor Enrique Iglesias, señalando que le esperan momentos difíciles a América Latina. En este momento, cuando la economía americana en un mes pierde 5 o 6 mil, 5 y 6 mil personas, van aumentando los niveles de empleo, pero le preocupa al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que cada vez más gente va a buscar el seguro del desempleo. Hay una especie de pleito entre una estadística que te dice que aumentó el empleo en tanto y otra estadística que te dice que subió el número de personas que van a reclamar el seguro de desempleo. Y cosas tan interesantes y tan penosas como la ciudad de Detroit en su declaratoria de quiebra. El mundo sigue el entorno del mundo sigue siendo crítico. Sí, y la República Dominicana globalmente ya, porque también debemos decir, no fue que 1.6 aumentó la economía, no. Fue 2.8 cuando le quitaron el pie al freno. Así fue. Ahora, global, desde enero a julio, 1.6. No es lo mismo que usted esté detenido y que arranque en un carro de esos que corre 100 kilómetros en 4 segundos. Y usted diga, bueno, de aquí a allá te tomaste un minuto. No, me tomé los 4 segundos desde que me dijeron que arrancara, que es diferente. Así es. Buenos días, don Mozart, buenos días, don Héctor. Bueno, entramos en la semana ya de evaluación. Sí, don Pedro en la primera parte destacaba la parte de la oposición de economía en lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Y ahora Orión ha tocado un tema muy importante que es, yo prefiero decir el frenazo que le pidieron al gobierno. Porque cuando se ha dado el informe del crecimiento de la economía, hay gente que no quiere recordar esto, sino le presenta la información cuantificada. La economía creció en el primer semestre del año 1.6, pero no quieren hablar del frenazo. Bien que Orión haya explicado para que los que llevan anotaciones pues entiendan que no toda la parte de la sociedad pierde la memoria y que nosotros desde esta mesa no dejaremos de tratar de hacer un esfuerzo de la mayor objetividad posible para poner los hechos en contexto. El primer año del presidente Danilo Medina en la administración del gobierno se cumple el próximo viernes 16 de agosto, que coincide con el 150 aniversario de la restauración de la República. ¿Qué uno podría comenzar a decir? Y en la semana ese va a ser el tema, porque se trata de una administración que tiene múltiples puntos de atención y que para la población constituyen estímulos. El presidente Danilo Medina, por ejemplo, cuando asumió la presidencia, tras juramentarse en el Congreso Nacional, él le planteó al país cuáles serían las prioridades de su administración. Y ahí el presidente Danilo Medina señalaba la educación, la salud, como los 2 puntos que figuraban en la primera parte de su discurso, los más importantes. ¿Y qué ha ocurrido en educación? Que han continuado la atención a ese sector agregando, por ejemplo, el gobierno ha asumido el compromiso de la tanda extendida. La idea es que el próximo año escolar comience con el mayor número de tandas extendidas que sea posible. Esto va a tener un impacto en la familia porque, por ejemplo, los niños, las niñas que estén en la tanda extendida y los adolescentes van a estar en un ambiente adecuado con un personal idóneo. A esto se agregan los esfuerzos que se están haciendo por elevar la calidad de la educación. Porque el presidente Danilo Medina en esto ha sido claro, él ha planteado una educación inclusiva, es decir, que se trace una educación que no quede un niño, no quede una niña fuera de la escuela, pero que esa educación sea de calidad, y se lo ha planteado como una de las prioridades. La tanda extendida es una muestra de lo que se procura lograr para no perder tiempo y lograr los objetivos. Esto se complementa con lo que está ocurriendo, el programa acelerado de construcción de aulas
porque el gobierno se ha trazado la meta de que en el presente año escolar, o sea, 2013-2014, se le agreguen al sistema 10.000 nuevas aulas. Y ya en este fin de semana, de las autoridades de educación y el Ministerio de Obras Públicas estaban ya tratando el plan de construcción de aulas para que se ejecutará en el nuevo presupuesto, es decir, en el presupuesto del año de 2014. Eso es lo que tiene que ver con la educación, lo que está pasando. En salud, el presidente Danilo Medina, en su discurso, como refería, presentó salud como una de las grandes prioridades. Y ya han visto lo que puede celebrar al concluir su primer año. Al llegar al primer año, el próximo viernes, entre los logros del sector salud, están los esfuerzos que se están haciendo en los hospitales para que las unidades de salud sean más eficientes, y se ha eliminado la cuota de recuperación, que constituía un problema para familias pobres que se presentaban a un hospital del Estado y no disponían de recursos, y eso creaba dificultades y en ocasiones hasta incidentes desagradables. Una gente que llegaba en procura de servicios de salud y se le planteaba como una condición lo de la cuota de recuperación. Eso daba lugar, imagínese usted, si se encontraba con gente insensibles, que puede aparecer uno en cualquier lugar, lo que pasaba cuando se presentaba un paciente que no tuviera las condiciones de poder cumplir con esa cuota de recuperación. En el primer año, al cumplir el primer año, el presidente Danilo Medina podrá resaltar que este es un logro que lo ha celebrado la sociedad dominicana, que ha entendido que se da un salto de esa manera, que cuando un paciente llega a un hospital, sencillamente lo primero que se haga sea atender a ese paciente, establecer qué tiene ese paciente, sin mirar su condición social o su condición económica, si tenía capacidad o no tenía capacidad para pagar la cuota de recuperación. A eso se agrega un programa que está en ejecución de las mejoras y ampliación de 56 hospitales de la República Dominicana, que también figura en las metas que tiene Salud Pública de concluir en el menor tiempo esa aspiración del gobierno, que es la ampliación y mejora de 56 hospitales en toda la geografía nacional, en el Distrito Nacional y las poblaciones de provincias. Esto es de manera que en educación, en salud, el gobierno ciertamente que ha estado concentrado en lograr los objetivos que se ha planteado la administración del presidente Danilo Medina, y como se lo prometió a la sociedad dominicana y a los representantes diplomáticos acreditados en el país que estuvieron en el acto de su toma de posesión el 16 de agosto de 2012. El 16 de agosto de 2013 podrá decirle al país, o sea, cómo lo que fuese su trazado de ruta lo ha ido cumpliendo la administración, con el criterio de propender a una sociedad que sea menos desigual, a una sociedad que se entienda que la educación, la salud, son derechos que tienen que disfrutar todos y todas los dominicanos sin tomar en cuenta su condición social. O sea que cada dominicano, cada dominicana tiene derecho a una educación de calidad. Estos son de los puntos importantes que han ocurrido en el primer año del presidente Danilo Medina. Ese programa de promoción de las micro y pequeñas y medianas empresas, que le ha permitido a unidades de producción micros y pequeñas que estaban instaladas, expandir actividades, y otras que han logrado recibir beneficios de los créditos que ha ofrecido el gobierno, y que ha abierto una ventanilla precisamente especializada para micros, pequeños y medianos empresarios de República Dominicana. Ese es otro punto que se puede, que la sociedad hoy reconoce como puntos que estuvieron en lo que fue la propuesta del presidente Danilo Medina, y que la sociedad ha visto cómo se ha cuidado en la administración del gobierno de cumplir. Lo que ha ocurrido con los programas sociales que comenzaron en la administración del
del Partido de la Liberación Dominicana 2004-2012, la administración que encabezó el presidente Fernández, cómo estos programas se han mantenido y están los agregados de la administración del presidente Danilo Medina, que puede decir si ha aumentado la cantidad de dinero que se le daba, que recibe cada familia pobre que está incluida en ese programa. Por ejemplo, ese programa Comer es Primero ha sido elevado a más de 800 pesos. De igual modo, el programa de becas estudiantiles. Fíjense que cómo se celebró en esta ocasión el año escolar. Entre las cosas que se presentan al comenzar el año, es que, por ejemplo, el gobierno dotó de beca a más de 3.000 estudiantes para cursar estudios en universidades de República Dominicana y becas para más de 2.000 estudiantes que van a cursar estudios en universidades del exterior. Todo esto, ¿qué es lo que viene a plantear? O sea, cumpliendo una agenda que se le presentó al país como una promesa y que algunos sectores pretendían cuestionar en principio, pero ya están viendo los hechos y los hechos son más contundentes que las palabras y al final así será juzgada la administración del presidente Danilo Medina. O sea que la retórica hueca no puede borrar los hechos porque son muy impactantes, Mozart. Gracias, Tineo. Buenos días. Mira, ante todo, quiero expresar mis felicitaciones, cariño al buen amigo, el embajador Claudio de los Santos, que está de cumpleaños hoy. Nos unimos a esa celebración. Quiero saludarlo y desearle salud y los chelitos necesarios para el relleno y para la tranquilidad. Sí, la salud, pero también el dinerito para el relleno. Pero claro, que le da a uno tranquilidad y paz. Así ¿verdad? es. Así es. Fíjense, amores de un año. Así se puede describir lo que está aconteciendo en el país entre la población y la administración del presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina con su estilo muy de él, muy peculiar. El estilo ¿Ya se levantó el país? No. En un año ya se lo levantó. Sí, se lo ¿Se levantó. puede ver? Él se lo había levantado antes, porque él ganó con la mayoría, ¿verdad? En medio de una situación difícil. Exacto. Sí. Pero estos amores de un año, que ya dice un periódico, ayer decía el Listín, le confieso que vi el titular y no entré en el detalle, del 90% de popularidad que alcanza el presidente Danilo Medina. Pero eso uno lo percibe. Ciertamente uno percibe que ese estilo cálido, directo del presidente Danilo Medina con la gente, ese ir a esas comunidades, manga de camisa, abrazarse con la gente, escucharla, responderle, en muchos casos disponer ahí mismo de soluciones. Bueno, pues eso de alguna manera trae sus frutos y él los está cosechando perfectamente bien. Además, esa imagen de transparencia que ha logrado colocar el presidente Danilo Medina en la administración pública, eso es muy importante y la gente lo valora mucho. Porque recuerden que venimos de un gobierno que fue severamente cuestionado, una campaña mordaz, terrible, criminal, más allá incluso de lo debido, que presentó a un gobierno como que era una cosa terrible. Entonces cuando usted coloca, antepone lo que está aconteciendo ahora con un Danilo Medina más cercano a la gente, un hombre que va a las comunidades, resuelve y además con ese empeño, ese vigor en transparentar los procesos desde el Estado, pues eso le agrada a las personas. Ahora, yo lo que sí pienso es que esos amores hay que mantenerlos y mantener amores con la población en cualquier parte del mundo quiere decir que además de esa
forma cálida de ser y de su cambio y de esa transparencia, se precisa de responder a los requerimientos de la familia, del presupuesto familiar. Y yo el viernes pasado le decía que estaba un tanto de acuerdo con el titular del periódico El Día. El Día decía como que la población no sentía el crecimiento, como dice Orión, de 2.8%, porque ahí es que está el asunto, del segundo trimestre, el gran salto al 2.8%. Pero yo les decía que eso tiene que ver con los sectores que crecieron y los que decrecieron. Lo que pasa es que hay dos sectores, como la construcción y el comercio, que son los sectores que más llegan a la población. Póngalo a prueba. Usted puede dinamizar la banca como usted quiera y la banca crecer a 1000. El seguro, perfecto. Hasta el turismo. Ahora, póngale las pilas al sector de la construcción para que usted vea que lo siente, como dice el pueblo, titirimundati. Todo el mundo, porque eso sí tiene un efecto multiplicador inmediato en toda la colectividad. En toda la colectividad. Solo fíjense en un sector, en determinado barrio, cuando comienza una torre. Al instante ya hay 5 o 6 negocios que comienzan, y el colmadito que está cerca, y hasta la farmacia, y la ferretería, todo el que está en su alrededor siente los efectos del inicio de una obra de esa naturaleza. Imagínense ustedes lo que acontece cuando hablamos de obras de infraestructura a gran escala, como esa tercera vía del metro, que ya le quieren marchar. A esa tercera vía del metro va a traer y trae inmediatamente, impacta, pero decrecimos un 4%, menos 4%, eso es mucho, en un sector tan importante como la construcción. Y el comercio también, casi un 3%, el comercio y construcción son dos sectores a que el gobierno, la administración debe prestarle atención. Crecimiento menos. Menos. Tiene que prestarle atención, con todo y los amores, porque eso va directamente a la familia, a los sectores que dicen, bueno, hubo crecimiento, pero yo no lo sentí o no lo siento. Pero es precisamente por eso. Ahora, lo importante, lo básico es resaltar la forma en que ha manejado el presidente Danilo Medina una situación en todos los ámbitos. El hombre no solo se ha enfocado en eso, en esa calidez de la que le hablo con la gente, de acercarse, de hacer diferente las cosas y transparentar, sino que ha sorteado, mire, como el mejor de los toreros, a dos sectores que son terriblemente peligrosos. El empresariado, con quien ha procurado una armonía, pero con prudente distancia, pero ha armonizado con sectores empresariales del país, y eso es importante, y eso también se refleja en lo que ustedes están viendo de ese ánimo que hay en la población. Y por otro lado, con la sociedad civil, el presidente Danilo Medina también ha sabido manejarse con ese puntal de la oposición política del país. No es el PRD, no, la oposición es en ese tinglado que está, en esa sociedad civil avasallante, peligrosa, esa sociedad civil. Antipartidaria. Para que lo sepa. Entonces, el presidente Danilo Medina, uno de sus grandes logros en este primer año es haber podido sortear, moderar, torear a esos señores que a veces aparecen sin freno. Pero, y ahí vuelvo con el pero, que es importante para los que queremos que esos amores se prolonguen durante los 4 años, siempre hay que tener cautela, porque ya fíjense ustedes, y eso lo habíamos advertido desde la semana pasada, cómo comienzan a salir ya elementos para tratar de desmontar ese gran despegue, ese colocarse sobre la cresta de la ola que tiene la administración del presidente Danilo Medina, que es el PLD,
90% de Danilo Medina significa que el PLD anda muy bien, porque el PLD va a depender en mucho del desempeño de la administración del presidente Danilo Medina. Y entonces si el presidente Danilo Medina anda con esa popularidad por allá, por encima de los 80, pues entonces imagínense ustedes lo que está aconteciendo a nivel de los partidos, con un partido revolucionario dominicano envuelto en sus gravísimos problemas internos. Entonces el PLD marcha muy bien. Pero eso, como les digo, eso crea ciertos problemas, ciertas angustias en sectores importantes, sectores fácticos del país, que no crean ustedes que se sienten muy cómodos tampoco con una gestión como esta. No lo vayan ustedes a creer. Hay gente que ya está frunciendo el ceño y haciendo benditas por lo que acontece a nivel impositivo. Entonces, hay que ver. Yo pienso que lo más importante ahora es procurar que el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, pueda continuar en ese proceso de ir cumpliendo con su programa de gobierno, de ir sorteando situaciones como la que sorteó en educación, por ejemplo, con el problema de las edificaciones seculares, que fue otro punto. Ustedes pueden estar seguros que si no hubiésemos tenido los problemas de orden gerencial que mantuvo inexplicablemente por mucho tiempo el presidente Danilo Medina ahí en educación, otra cosa hubiese sido, porque un programa que se inició muy bien, si no hubiese tenido ese cuello de botella que había básicamente en el Ministerio de Educación, los resultados, incluyendo en el sector de la construcción, con esas edificaciones seculares hubiesen sido otros. Entonces lo que creo es que a partir del próximo 16 de agosto, ciertamente, pudiéramos ver a un gobierno repuntando aún más y colocando sobre la mesa los elementos que se quedaron cojos en el año, que los hubo. No crean ustedes que todo fue color de rosa. Yo pienso que hay acciones que el gobierno debe emprender con mayor celeridad. Por ejemplo, ya a estas alturas nosotros debimos tener abierto el Merca Santo Domingo y los 3 mercados de la capital, y no se ha podido. No se ha podido. Ahí está la OISOE en silencio sepulcral. No dice absolutamente nada de la barbaridad que hay ahí en Merca Santo Domingo, en la entrada y eso. No dice absolutamente nada la gente de la OISOE. Entonces, esas son cosas que hay que tratar de resolver a la mayor brevedad posible. Eso no se puede mantener, porque ya dicen, yo le voy contando 2 días, ya tienen 26 días para aperturar el Merca Santo Domingo. Pero el Merca Santo Domingo no se puede aperturar con esa barbaridad del Grupo Estrella, que me parece que tiene esa obra inconclusa, mal hecha, la tomaron esa obra en la gestión pasada y mantienen eso paralizado y se han burlado de todo el mundo, incluyendo el presidente que estuvo ahí hace 2 meses, estuvo en la obra y vio lo que está aconteciendo ahí. Y hasta el momento ni ha respondido la empresa, ni ha respondido tampoco el señor de la OISOE, el ingeniero. No ha habido ningún tipo de respuesta a eso. Esas son de las pequeñas cosas que hay que ir tomándole el pulso, porque son de las cosas que se van a seguir reclamando. Yo pienso que, señores, estamos inaugurando una semana hacia el 16 de agosto, donde la gente debe, como lo manifiesta, sentirse altamente satisfecha de las ejecutorias del gobierno y de esa forma tan peculiar de demostrarse con su población del presidente Danilo Medina. Bien, señores, miren, hoy lunes también tenemos que resaltar y agradecer muchísimo las elogiosas consideraciones que hizo el doctor Marino Vinicio Castillo, el director de ética
Transparencia del Estado. Transparencia del Estado, cuando inauguró aquí nuestra oficina local de transparencia. Está abierta a todo público para que la interrogue por dentro al hacer TV. Y también tenemos que agradecer al equipo técnico que anoche transmitió la ópera La Bohème, de una calidad que no tiene que envidiar a la imagen y sonido que transmitió anoche la Corporación Estatal de Radio y Televisión, no tiene que envidiar a ninguna otra televisora de América. Así de simple, ¿eh? No le vamos a dar mucha vuelta a eso. Entonces, creo que sí, que tal como lo ha avisorado nuestro buen amigo el doctor Marino Vinicio Castillo, esta corporación del Estado se encamina, eso sí, dijo, reclamen apoyo al gobierno porque lo necesitan para ir mejorando. Lo mantienen en la hoguera, sí, doctor Castillo. A lo permanente. No, ayer hubo... Lo mantienen en la hoguera. No, la sociedad civil quiere salir de él, por razones tendrán, no. Bien, Pedro, finalmente, miren, Pedro, no, nada más esto que tú vale la pena. ¿Qué? Un colmado dominicano en Alemania, se llama No. Bachata Bar. Te vende una cuarta de salami. Sí, y te hace vende la cerveza. mucha plátano, cerveza y todo. Dominicano. Sí, Eso se llama dominicano, búsqueda. sí. Bachata Bar se llama el colmado. Y eso Si se ven llama aquí creación. abajo, mírenlo ahí. Y lógicamente, Igual, sopita. Dame una Eso es ser sopita. creativo. Eso es ser creativo. eso Muy hay bien. que celebrar Gracias, director. también el entusiasmo con que los dominicanos marcharon ayer en su En su sector, desfile dominicano en Eso el es Nueva York. dominicano. Nueva York. Fernando Ramírez viene Una con un nuevo cosa, programa, una revista. Mire, una cosa extraordinaria porque los dominicanos vía. mostraron un entusiasmo y una firme presencia, tanto que el y alcalde tuvo el que Bloomberg desfiló con los dominicanos. Bloomberg. Sí. Miren, señores, Mire, don Pedro, otra nota también de fin de semana. sí, El Partido de la Liberación Dominicana, que aquí nosotros dimos la información, había aprobado un programa de charlas con motivo del 150 aniversario de la restauración de la República. 35 conferencias Sí, es verdad, de manera por todo el simultánea país. en todo el país. Participaron 14 miembros del partido, del Comité Político del comité PLD político, se tuvieron que y distribuir. 21 miembros del Comité Central. Esto lo coordinó por mandato del Comité Político el doctor Franklin Almeida, y en cada provincia, en cada cabecera de provincia, las conferencias pues llenaron las expectativas y de igual modo la atención del público. Bueno, Muy, a muy propósito importante. de ese... Y la agropecuaria va muy Sí. bien. No, muy bien, sin duda Ah, no. alguna. Vamos, Miren, señores, que tenemos... A Como decía don propósito Pedro. de esa referencia que hace don Héctor Bueno. Tineo, el licenciado Domingo Contreras, que es asesor ambiental del Poder Ejecutivo, pero esencialmente un hombre de la nueva generación de liderazgo medio del PLD, nos va a hablar de cómo marchan las cosas del Congreso, del octavo Congreso del PLD. Sí, comandante Norberto celebrando, Botello. Y además de cómo también aspiran estos nuevos sectores, los emergentes como él, a estar presentes en la nueva generación del liderazgo político del PLD. De eso vamos a hablar. Vamos a la agropecuaria. Vámonos, miren esto, aquí ya vámonos ahí. Ustedes ven. Míralo Hay ahí. mucho bichuela, mucho. Sí, sí. Eso decía don Pedro en la mañana, véanlo en gráfica. Don Pedro lo decía en palabras, ahí se ve en gráfica. Ahí está en gráfica. Sí.